como todos los jueves a las 10 de la mañana, desde los estudios de Radio Centenario, comienza Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país, con la participación de Federico Kramerman. Reconociéndonos en el pasado, nos encontramos en el presente y soñamos el futuro. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Buenos días, amigos y amigos. Estamos aquí en una nueva audición de Cambio de Rumbo. Como ustedes saben, quienes conformamos Compromiso Socialista, nos planteamos un horizonte que se sustenta en romper las cadenas de la dependencia en nuestro país y nos proponemos para el Uruguay una profunda redistribución de la riqueza y del patrimonio nacional orientado a satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Nosotros somos militantes sociales, que nos identificamos con la rica tradición de lucha que tiene el pueblo uruguayo. Y estamos convencidos, además, que son los pueblos y sobre todo los trabajadores los protagonistas de cualquier gran transformación. Nosotros aspiramos a una sociedad diferente, distinta a la que vivimos hoy, que se basa en la explotación del hombre por el hombre y en la miseria y la desigualdad como sustento del sistema. Y que a su vez, quienes tienen la sartén por el mango, las clases dominantes, nos presentan en la forma actual de organizar la sociedad como la única posible y la definitiva. Nosotros aspiramos a algo diferente y militamos para ello. Sin embargo, también creemos que en la realidad del Uruguay de hoy es posible aplicar una serie de medidas que en su conjunto modifiquen y justamente cambien el rumbo que el país está llevando hoy adelante. Y a eso queríamos dedicar la audición de hoy, a plantear medidas que cualquier gobierno con voluntad política de favorecer al pueblo y en particular a los trabajadores podría tomar con la coyuntura que vive el Uruguay hoy. La primera de ellas es vinculado al trabajo de los uruguayos. Primero que nada, se discute hoy, frente a una nueva ronda y la más grande en la historia nacional de consejos de salario, cuál será el salario mínimo nacional. Para nosotros debe avanzarse hacia un salario mínimo nacional no inferior a la media canasta básica. Es decir, la media canasta básica, entendiendo una familia con 2 personas que aporten ingresos, cubriría justamente el ingreso familiar de una canasta básica. Por lo tanto, creemos que, así como se fija hoy por decreto, debe fijarse, a través de un decreto del gobierno, un salario mínimo nacional, que a su vez cumpla con el principio de a igual trabajo, igual salario, es decir, para hombres, mujeres y jóvenes. Esto lo decimos porque nosotros nos oponemos fuertemente a la tercerización laboral, tanto a nivel del Estado, del ámbito público, como del ámbito privado. Es decir, nos oponemos a que las empresas, tanto públicas como privadas, tercericen, cambiando el rubro muchas veces a lo que se dedican, es decir, cuando dislocan la limpieza, el mantenimiento, la seguridad en empresas tercerizadoras de mano de obra, que lo que buscan detrás es, primero que nada, y obviamente, abaratar costos, que no significa otra cosa que reducir los salarios. Segundo, destruir la capacidad de resistencia de los trabajadores, fragmentar a la posibilidad de organización de los trabajadores, haciéndolo más flexible y, por lo tanto, disminuyendo su capacidad de resistir estas mismas medidas que, en definitiva, atentan contra sus propios derechos. Nos proponemos también que el Estado reconozca lo que son las tareas del hogar como trabajo pago. Es decir, nosotros creemos que, por ejemplo, a través del sistema de asignaciones familiares y mecanismos similares, perfectamente se puede reconocer todo lo que es el trabajo dentro del hogar, sea realizado por hombres o mujeres. Cuando se tienen hijos a cargos, eso se está dedicando tiempo para la propia reproducción de nuestra sociedad. Y por lo tanto entendemos como correcto y justo que se reconozca el trabajo en el hogar. Dentro del ámbito de trabajo hablaremos también de quienes ya han trabajado toda una vida, es decir, de quienes son jubilados.
Nosotros creemos que las jubilaciones también deben aumentar a la par de los salarios. Debe también apuntarse a una jubilación mínima equiparable al salario mínimo nacional. La jubilación es un derecho, luego de toda una vida de trabajo, y por lo tanto, para nosotros debe eliminarse inmediatamente el impuesto a las jubilaciones, el IAS, que está gravando 2 veces. Es decir, un trabajador que aportó durante toda su vida para su jubilación, que por eso también, si pagó sus impuestos, que se le cobre luego al dinero que en definitiva la Seguridad Social le está devolviendo a él mismo del dinero que aportó, nos parece un disparate. Y sin embargo hoy se utiliza el IAS para recaudar y engrosar las arcas del Estado. Dentro del tema jubilaciones, es algo que se puede hacer ya, que la izquierda debió hacer siempre, es eliminar a las AFAPs. Para nosotros debe terminarse con la especulación y el lucro de actores privados en base al ahorro de los trabajadores. Saliendo del tema del trabajo, pasemos a ámbitos concretos que son impostergables a la hora de atender las necesidades de los uruguayos. Empecemos por la salud. Para nosotros, en lo inmediato, debería eliminarse ya mismo y sin dilaciones el hecho de que en el sistema de salud se puedan cobrar tickets para realizarse estudios, para obtener tratamientos, para acceder a medicamentos. Es un disparate que, a pesar de que se nos presente genéricamente un sistema que incluye a más uruguayos, lo cual nosotros consideramos correcto, luego la posibilidad real de atención dependa del bolsillo de cada uno, de cuántos medicamentos puede acceder, de a qué estudios puede realizarse. Esto lo planteamos como medidas concretas. Nosotros, por supuesto, creemos que para resolver realmente las necesidades de salud del pueblo uruguayo es necesario terminar con el sistema que se basa en el lucro del empresariado médico y que ha permitido además una enorme corrupción a costa de la salud de la gente. Nosotros proponemos, al igual que lo hace el programa de la Unidad Popular, un sistema nacional de salud que sea estatal, público, que sea único y, por supuesto, que sea gratuito. Pasando a otro tema que está muy en el tapete, que tiene que ver con la educación. Para nosotros es indispensable que el Estado priorice el gasto educativo, como base indispensable para la creación de un sistema de educación pública que sea autónomo y cogobernado, que abarque todo el territorio nacional y, como hemos planteado, tenga como base sobre todo la formación de alta calidad, una infraestructura adecuada y, en particular, trabajadores con salarios dignos y acordes a lo que el país espera del sistema educativo. Por eso, como medida desde ya, planteamos que debe alcanzarse sin demoras el 6% del PBI para la educación, porque así son las indicaciones de los organismos internacionales, que tampoco podemos tildar de socialistas, como la UNESCO, porque así lo acordó el pueblo en el Congreso Nacional de Educación Maestro Julio Castro en el año 2006, en el cual participaron todas las organizaciones vinculadas a la educación. Sobre la vivienda, nosotros creemos que la vivienda es un derecho humano que no puede estar sujeto a las circunstancias particulares que vive cada persona, mucho menos al salario en el sistema en que vivimos. Para nosotros el Estado debe garantizar el acceso a la vivienda digna para todos, independientemente de los ingresos que se tengan. El Estado debería dedicar, también sin demoras, el 1% del PBI para la construcción de viviendas por parte del Estado, es decir, interviniendo directamente en el mercado inmobiliario, funcionando incluso el Estado como un regulador de los precios por el solo hecho de participar como constructor de las propias viviendas. Cambiando de medidas, otra demanda muy sentida por todos tiene que ver con el transporte público. Público desde el punto de vista de que lo usamos todos, justamente no por el hecho de quién es dueño de la flota de transportes. Nosotros pretendemos que exista hoy un transporte eficaz y para eso debe, primero que nada, eliminarse el lucro excesivo que se dan las empresas de transportes con el dinero de los uruguayos. El transporte público es una necesidad concreta, es parte incluso de que consume horas de vida de los trabajadores, además de sus propios ingresos a la hora de pagar el boleto. Es decir, es parte consustancial de la vida de cada uno de los uruguayos que utilizan a diario el sistema de transporte, muy en particular en la capital de nuestro país. Y existe hoy una realidad donde todos conocemos, hay una empresa en particular, CUTSA, que además de poseer más del 60% de las líneas lucrativas en la capital del país, tiene un montón de asesores colocados en la gestión municipal que
generan como consecuencia un lucro de un empresariado que todos sabemos después utiliza el dinero hasta para construir shoppings, basado justamente en un sistema de transporte que cobra un boleto caro, que está cerca de $1, por un servicio que es malo en cuanto a la calidad en sí mismo, que es malo en cuanto a la frecuencia y que es malo sobre todo en el acceso a muchos barrios de nuestra ciudad. Y eso termina profundizando la desigualdad. Es decir, la desigualdad en el acceso en el transporte es una cara más de la desigualdad que en el sistema que vivimos hoy, pero que bien podría ser solucionado con una gestión pública tendiente a, primero que nada, disminuir el precio del boleto, subsidiando no a la empresa, sino al pasajero desde el punto de vista del boleto. Y por supuesto, municipalizando los servicios e incluyendo en un único sistema de transporte a las empresas cooperativas, que hoy terminan teniendo a trabajadores que hasta terminan aportando parte de su propio salario para sostener las empresas, mientras que la empresa privada, Kutza, se beneficia enormemente del sistema actual. ¿Cómo pretendemos hacer esto? Porque bien se puede decir, bueno, pero todas estas medidas requieren un montón de recursos. Voy a nombrar una más en el intermedio antes de llegar a lo que es el presupuesto público, que tiene que ver con el problema agrario, discusión que ha estado muy presente este año en nuestro país. Nosotros promovemos antes que nada la nacionalización y pase a manos del Estado de lo que son las grandes extensiones de tierra. Después podríamos discutir en un horizonte de una sociedad diferente qué haríamos con toda la tierra agropecuaria en nuestro país, qué haríamos con la propiedad privada y demás. Pero lo que sí está claro es que hay grandes extensiones de tierra hoy que se utilizan primero para la especulación, segundo para darle insumo a las multinacionales, como sobre todo de la celulosa, para plantar soja y salir del país sin pagar ningún impuesto, ni sin agregarle una hora de valor agregado de trabajo uruguayo. Y son por tanto tierras de enormes cantidades de hectáreas que bien podrían pasar a manos del Estado, que el Estado podría planificar el uso de esa tierra según las necesidades nacionales, asegurando sobre todo la soberanía alimentaria, es decir, producir acorde a las necesidades alimentarias del pueblo uruguayo, lo que tiene que ver con carnes, frutas, verduras, etcétera, todos los productos agropecuarios que se venden en el mercado interno, que tendrían su correlato en una disminución de los precios en el mercado que pagamos todos los uruguayos de estos productos. ¿Cómo haríamos todo esto? Cuando decimos cómo haríamos, creemos que se pueden hacer ya, incluso en la propia discusión que se da ahora sobre la rendición de cuentas. Primero, se debería afectar al gran capital. Deberían colocarse impuestos principalmente a aquellos productos que se van con escaso valor agregado en valores de miles de millones de dólares del país y que a través de las zonas francas o de las consideraciones no pagan impuestos. En particular, las papeleras y los dueños de las grandes extensiones de tierra plantadas con soja o con arroz, que se han enriquecido enormemente y que pagan muy pocos impuestos, además de extraer y vender los recursos naturales con escasa mano de obra nacional, como mencionaba. Segundo, tiene que ver con la deuda externa. Mientras se discute el presupuesto nacional y el Ministerio de Economía presenta números de lo que se puede o no se puede aumentar del gasto del Estado, lo hace siempre después de asegurar el pago de la deuda externa y de sus intereses. Para nosotros debe realizarse ya mismo una auditoría de la deuda externa bajo la supervisión clara del propio Estado y del pueblo organizado, planteando una suspensión del pago hasta ver cuáles son los orígenes de las deudas que estamos pagando, es decir, ir para atrás, porque todos sabemos que hemos pagado deuda con nueva deuda, y demostrando aquellas que sean ilegítimas, postergando además el pago y sobre todo el pago de los intereses, para cuando hayan condiciones de asumirla, priorizando antes todos los compromisos con los sectores populares. Es decir, una vez que dediquemos el dinero a llevar adelante las medidas que aquí estamos mencionando, después comenzamos a ver qué parte de la deuda pagamos si es que hay que pagarla. Por otro lado está el sistema financiero, hoy tremendamente crecido por la implementación de la ley de inclusión financiera, es decir, el sistema financiero uruguayo ha crecido enormemente, además de haber aumentado la parte privada. Para nosotros el Estado debería asegurar una política selectiva y supervisada del crédito, atendiendo principalmente las necesidades de los principales rubros de la producción nacional, tanto del agro como de la industria, permitiendo acceder a los pequeños productores y comerciantes con tasas diferenciales de interés. Para nosotros debe reorientarse la política del Banco República para apoyar la producción nacional y no actuando, como está actuando hoy, como un agente más de un mercado privado de créditos. ¿Por qué decimos todo esto?
Porque los ingresos del Estado hoy dependen principalmente de 5 impuestos, o 5 conceptos de impuestos. Impuestos al salario, impuestos al consumo, como el IVA o el IMESI, el impuesto a las jubilaciones, y están también el impuesto a lo que viene a ser el capital, es decir, el impuesto a la propiedad y el impuesto al patrimonio. Pero sin embargo, cuando vemos cómo llegan cada uno de estos impuestos a nutrir las arcas del Estado uruguayo, nos encontramos con que los impuestos al salario y los impuestos al consumo, que son los que pagan fundamentalmente los trabajadores, significan el 70% del total de lo recaudado. Es decir, de cada 10 pesos que ingresan al Estado uruguayo, 7 los pone la clase trabajadora. Y al mismo tiempo, se exoneran a los grandes capitales en un equivalente al 3% del PBI, es decir, se han exonerado, por ejemplo, el año pasado más de 1.500 millones de dólares al capital. Se paga la deuda pública que mencionábamos en valores que superan los 3.000 millones de dólares. Por lo tanto, nuestro planteo, con todas las medidas que trajimos hoy, tiene que ver con el siguiente razonamiento. Si el Estado uruguayo lo financia principalmente la clase trabajadora, ¿por qué entonces, cuando discutimos qué medidas toma el gobierno y qué medidas toma el Estado, no tiene como prioridad de gasto las necesidades del pueblo, las necesidades de los trabajadores? Justamente las necesidades de vivienda, de educación, de transporte público y de salud. Cómo además se permite al capital enormes beneficios y no se habla nunca de aumentar el salario mínimo nacional a un nivel aceptable como la media canasta básica. Cómo se permite el lucro con las jubilaciones, luego el trabajo de toda una vida, y además se le cobra impuesto a los uruguayos sobre el dinero que ganaron y hoy merecen para obtener el final de su vida dignamente. Nosotros no planteamos nada que no pueda realizarse hoy. Justamente, todas estas medidas que proponemos parten de la realidad que vive hoy nuestro país y responden, sí, a una visión de largo plazo con vista sobre todo a recuperar la dignidad nacional. Son el inicio, sí, de una reforma radical, sobre todo del régimen de impuestos y gastos del Estado, que tiene como trasfondo redistribuir la renta nacional y fomentar el desarrollo independiente del país, siempre orientado según las necesidades de nuestro pueblo. Estas medidas puede aplicarlas en este momento el gobierno, si es que prioriza, por supuesto, el interés del pueblo frente al de los grandes capitales, cosa que lamentablemente hoy no está ocurriendo. Sin embargo, y eso queremos dejarlo claro, para cambiar el rumbo hacia un país más justo, es necesario un gobierno popular, es necesario un gobierno de los trabajadores. Pero nosotros hoy, desde Compromiso Socialista, trabajamos, además en el equipo de bancada de la Unidad Popular, para impulsar en el debate que se viene la defensa de un presupuesto de cara al pueblo, denunciando además la obsecuencia que lleva hoy el gobierno con el capital y llevando adelante iniciativas concretas para una mejor educación, una mejor salud, una lucha por la vivienda digna, entre otros, como las medidas e iniciativas que hemos mencionado aquí. Esto fue Cambio de Rumbo del día de hoy. Muchas gracias, los esperamos el próximo jueves a las 10 horas. Esto fue Cambio de Rumbo, un espacio de Compromiso Socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 horas. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra.